Estimados, en este video aprenderemos cómo determinar la cantidad de hipoclorito de sodio y de la bomba que lo dosifique para alimentar una red de distribución de agua potable y una planta de tratamiento. Todo según la guía de presentación de proyectos de agua potable de Lenosa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Bien, este cálculo se basa en un video anterior que se llamaba dimensionamiento de una red de agua, que se los dejo acá arriba a la derecha. Entonces, en ese dimensionamiento, en esa red que estábamos dimensionando, había una población final de 5.231 habitantes, una dotación final de 270,4 litros por día, y teníamos un alfa que sale de hacer alfa 1 por alfa 2 o alfa prima por alfa 2 prima de 2,6. Este alfa, recuerden que era un coeficiente para pasar del promedio anual del consumo, promedio anual, al consumo del día de mayor consumo a la hora de mayor consumo. Bien, entonces para el dimensionamiento de la bomba, que es lo primero que vamos a hacer, de la dosificadora, calculamos este caudal de diseño en litros por segundo, haciendo población final por dotación final por el alfa. Eso me da 42,6 litros por segundo. Entonces, lo segundo que hacemos, nosotros vamos a tener un rango entre una dosis mínima de cloro del desinfectante, en este caso 0,2 sería lo mínimo admitido por la normativa de Buenos Aires, la ley 11.820, y un valor máximo, en realidad el valor máximo según la ley son 5 miligramos por litros, pero bueno, es excesivo, 5 miligramos por litros, desde todo punto de vista es excesivo, desde el punto de vista que el agua la hace intomable y además es muy caro, es un gasto muy importante de cloro. Entonces tomamos un valor promedio entre estos dos, que es la dosis promedio de desinfectante en miligramos por litro, y vamos a calcular el peso necesario del desinfectante en miligramos por segundo o kilogramos por día. Entonces, haciendo la dosis promedio por el caudal, en este caso es el pico, pues estamos calculando la dosificadora, me da 26 miligramos por segundo. Este 1, esto no es litros, sino que esto es un 1. Bien. Y yo puedo conseguir en la química un cloro que tiene una concentración de 80 kilogramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo gramos por litro, ¿sí? Esa es la concentración comercial que puedo conseguir. Acá vemos esta tabla, le voy a dejar el link de donde la saqué. Hay, por ejemplo, algunas, está muy interesante, el volumen de agua a tratar y la concentración de la lejía, ¿no? Entonces, si utilizo, por ejemplo, cloro, que sería estos 20 gramos de cloro por litro, tendré que utilizar 4 gotas para potabilizar 2 litros. Y así, según la concentración de la lejía y según la cantidad de litros que tengo que potabilizar, me da el volumen, la cantidad de cloro que tengo que utilizar. Normalmente esta normativa habla de un 10% en peso o un 13% en peso, pero acá vamos a utilizar un poco menos. ¿Sí? Por ejemplo, este cloro que tiene una concentración de 82 miligramos por litro, son 7,28% de peso de cloro activo. Bien, por otro lado me aparece la densidad. Esto obviamente varía, esta es densidad 20 grados. El cloro va perdiendo efectividad con la temperatura y a medida que va pasando el tiempo. Por eso vamos a ver que vamos a dimensionar, por ejemplo, un depósito para no más de 30 días.
Bien, lo siguiente que hago es calcular el caudal de solución de cloro, ¿sí? En litros por hora, y con esto yo puedo dimensionar mi bomba dosificadora. Entonces, en este caso me dio 1,1, entonces, bueno, busco entre las dosificadoras comerciales una que, que pueda brindarnos en el momento pico 1,1 litros por hora. Bien, ahora volvamos al principio. Esto era en un caso pico, en el momento pico. Bien, entonces vamos a buscar o vamos a evaluar qué pasa en un momento no pico. Por ejemplo, vamos a sacarle el alfa de acá, o si no, acá le ponemos 1. Vamos a ponerle 1, más fácil. Acá ya el caudal de diseño es distinto. Bajamos y con esto vamos a calcular el volumen que vamos a almacenar. ¿Qué volumen vamos a utilizar, por ejemplo, por mes? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá el tiempo de almacenamiento dijimos que máximo van a ser 30 días. Y la cantidad de desinfectante para el tiempo T, es decir, para estos 30 días, me va a dar 25,5 kilogramos. Esto, si lo traducimos haciendo este valor de W dividido la concentración, ¿sí? Tengo el valor de 318 litros. Es decir, si yo quiero almacenar por un mes lo que voy a consumir, lo que debería almacenar son esos 318 litros. ¿Sí? Entonces esa red mensualmente me va a consumir 318, que es lo que yo voy a tener que almacenar si es que lo quiero hacer, digamos, un acopio mensual. Pero si lo quiero hacer durante 7 días, por ejemplo, borramos esto acá, ponemos 7 días y automáticamente en 7 días yo voy a consumir 74 litros de cloro. Bien, ahora lo prometido es dimensionar también este caudal y este volumen, pero para una planta de tratamiento de efluentes. Bueno, en el caso de la planta de tratamiento de efluentes, si queremos calcularlo el pico, bueno, también lo multiplicaremos por 2,6, pero también lo vamos a multiplicar por el coeficiente de, creo que de descarga, por 0,8, que es la cantidad de agua potable que finalmente termina en el drenaje, ¿no? Vamos a ponerlo acá, por 0,8. Cero litros por segundo. Por 0,8, y eso me da 34,1 litros. Bien. Y acá la dosis mínima y la máxima cambian. Acá la dosis mínima es 0,5 miligramos por litro y la dosis máxima son 4 miligramos por litro, recomendada para el tratamiento de agua de líquidos de efluentes cloacales. Entonces me da bastante más la dosis promedio. Con esto obtengo el peso necesario del desinfectante, y si este peso lo divido por la concentración del mismo tipo de cloro, vamos a ver cuánto nos da. Nos da una bomba
que tiene que brindarnos 3,4 litros por hora. ¿Sí? Entonces esta bomba dosificadora tendrá que entregar 3,4 litros por hora. Bien, ahora vamos al cálculo del almacenamiento de este cloro, pero no lo vamos a calcular con el pico, sino que lo vamos a calcular con el promedio. Entonces de acá vuelvo a hacer 1, el coeficiente alfa, y entonces vamos a ver qué volumen o qué sala de máquinas o qué sala de almacenaje aproximadamente tengo que tener. Bueno, si lo voy a almacenar por 7 días, tendré que almacenar 223 litros. Hay una gran diferencia con respecto al anterior. Ahora, si yo lo quiero almacenar por 30 días, serán 955 litros. ¿Sí? Prácticamente un metro cúbico. Bien, esto es todo hasta acá. No dejen de comentar. Muchas gracias.